Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Esta semana, al igual que las dos anteriores, el tema que ha estado presente más en los mercados es el conflicto de Medio Oriente. Habíamos lanzado palabras de aliento cuando se firmó ese memorándum dando una paz o una tregua de 60 días, pero duró muy poco. Y en cambio ya llevamos 13, 14 días de bombardeos continuos de Estados Unidos hacia Irán y también ataques de Irán a todas las bases norteamericanas en la región. Es decir, el tema, en lugar de hacerse menos importante, se ha escalado. También ya se han involucrado los hutíes, que son una mala noticia también, por lo que están generando en el estrecho de Hormuz y en el Mar Rojo. Y en fin, es un gran tema. Lo peor de todo esto, independientemente de la parte militar, que es horrible, bueno, pues es que el petróleo ya alcanzó nuevamente niveles que no veíamos, ¿no? El WTI está sobre niveles cercanos a los $90. El viernes tuvo una pequeña baja a 89, 88 y el Brent está sobre los $100 el barril. Y esto evidentemente va a tener un impacto en la inflación futura. Entonces también las buenas noticias que habíamos venido teniendo de bajas de la inflación en Estados Unidos, bueno, lo vimos hasta en México en forma importante en esta semana que termina, pues se va a acabar ese ciclo, porque con este problema de Medio Oriente, pues la inflación, estoy seguro, se va a volver a presionar si no hay una solución rápida que baje el precio del petróleo. O sea que las noticias por ahí son bastante malas. Sin embargo, en contraste, estamos viendo los reportes corporativos de las empresas que componen al S&P 500, pues francamente bien. Han reportado cerca de 100 empresas y los resultados son alentadores. 90% de ellas lo han hecho por arriba de las estimaciones previas. Ya habíamos tenido reportes al primer trimestre francamente muy buenos y los que estamos viendo en el segundo pues van para allá, a lo mejor no tan altos en utilidades como en el primero, pero pues sí, las utilidades estamos calculando que puedan crecer entre 23 y 25%, no 29 como en el primer trimestre, y las ventas alrededor del 11% para 500 empresas como promedio. Y dentro de estas, los incrementos en el sector tecnológico en utilidades pues andan a niveles entre el 40 y el 50%, lo cual también ha abaratado los múltiplos del sector tecnológico porque afortunadamente las utilidades es lo que hacen, ¿no? Cuando estas crecen y se dividen entre el precio de las acciones, pues cada vez vemos múltiplos hacia adelante más baratos. Por ejemplo, Nvidia, que llegó a estar a múltiplos de 50 y 60 veces, actualmente está en múltiplos estimados de 19, ¿no? Lo cual hace ver ciertamente ya está barata, ¿no? No es el caso para todas, porque todavía hay muchas que traen múltiplos de 25, 30 y 40, pero bueno, esta que es icónica, pues ya está en niveles bastante adecuados. Y eso es lo que trajo como consecuencia lo que voy a platicar. El Dow en la semana bajó medio punto, el Standard & Poor's 0.33 y Nasdaq 1.7%. La Bolsa Mexicana de Valores muy lateral, con menos 0.39. En cambio, Europa fue la ganadora. Europa va bastante bien, medida por el Eurostoxx 600. Bueno, en el año trae un year to date del 8.6% en euros, que no es nada despreciable. Y las bolsas asiáticas, que fue las que más perdieron la semana pasada, en esta semana tuvieron una muy pequeña recuperación, pero recuperación finalmente. Tanto el Nikkei como el Shanghai Composite y las bolsas de Asia-Pacífico tuvieron rendimientos de alrededor del 1% medidos en dólares. O sea que las noticias para Asia fueron mejores
que la semana pasada, que fue terrible. Pero en la agenda hay muchas cosas que yo quisiera que nos platicara el licenciado Gordillo. Primero, ¿a dónde ve que pueda llegar esta guerra? Ya platicamos de los efectos negativos sobre el precio del petróleo, la inflación y las tasas de interés, pero bueno, ¿cómo ve todo el ambiente? Si cree que haya posibilidad de una tregua o si no la cree, ¿no? Gracias, Manuel. Saludos a todos. Sí, una semana de mucha turbulencia, mucha volatilidad. Como dices, el mercado se decepciona porque compró una solución rápida al conflicto en Estados Unidos y Irán. Hoy cada vez se entiende menos qué es lo que están buscando una parte y otra. Hoy se ve más complejo la situación. Lo que notamos es que no se han roto comunicaciones, ¿no? O sea, sí sigue el conflicto, sigue la hostilidad, pero todavía hay una línea de conversación que es frágil, pero se mantiene. Entonces, bueno, pues mientras esto siga así, el mercado no va a romper a otra situación de preocupación, pero sí nos hace ver que esto no va a ser rápido y que nos vamos a tener que acostumbrar a ello de manera más regular. Esta no es una buena noticia para la inflación, para la proyección de la inflación y por supuesto para la expectativa de las tasas de interés, en donde el presidente de la Fed de Estados Unidos ha dicho que está muy consciente de contener a como dé lugar la inflación y esto va a cambiar todas las reglas para hacer su política monetaria un poco diferente. Pero esto lo interpreta el mercado a que tarde o temprano, más temprano que tarde, a lo mejor Estados Unidos se ve obligado a subir tasas de interés antes de que cierre el año. En el contexto de que hablabas de los reportes corporativos, bueno, reportó Amazon, reportó Tesla, o sea, han reportado Netflix, empresas que son relacionadas a la tecnología, y como dices, sus ingresos fueron buenos, sus utilidades fueron buenos, pero al principio de la semana nos preocupa lo que siempre ha estado en la mesa. La cantidad excesiva de inversión que están dando a la inteligencia artificial que no para no se acompaña con mejoras o con perspectivas de utilidad más ad hoc a la cantidad de inversión. Sigue siendo una apuesta, es una buena apuesta, pero todavía no está certificada. Entonces, a veces el mercado duda y no le gusta, aunque sean buenos los reportes, actúa al revés por la preocupación a la excesivo apuesta que le están dando en esa dirección. Estamos apenas viendo el comienzo de los reportes. Como decía yo, debemos de llevar ciento y pico empresas y son 500. O sea que las 2 semanas siguientes van a estar muy nutridas en cuanto a información corporativa. Oye, me gustaría pasar a México, porque en México hubo dos temas muy importantes. Uno, la tercera revisión del TEMEC. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo sientes que fueron las cosas? Se anunció una cuarta revisión, estoy leyendo, que pudiera llevarse a cabo en el mes de septiembre en Washington, pero hasta ahora, pues yo siento que la posición norteamericana ha sido bastante fuerte, bastante dura, ¿no? No están dispuestos a ceder en muchas cosas y en otras nos están comprometiendo más o están haciendo menos atractivo lo que teníamos, pero me gustaría escuchar tu opinión. No, creo que lo defines muy bien. La buena noticia es que no notamos que en la dirección en la que se está yendo la negociación o el TEMEC sea hacia una ruptura. Esa es la buena noticia y da cierta tranquilidad a todo mundo, a los agentes económicos. La mala noticia es que efectivamente la amenaza y la preocupación que teníamos los analistas sobre que nos tendríamos que acostumbrar a una nueva realidad del TEMEC es una realidad, es lo que está pasando. O sea, sí vamos a tener que vivir ahora con aranceles, con ciertas restricciones comerciales que no contemplábamos, y bueno, tendremos que afrontar esta nueva realidad, que no necesariamente es la muerte de una relación comercial, No, simplemente nos acostumbra y nos mueve a ser más eficientes, a garantizar seguridad, a enfrentar, cómo vas a enfrentar las importaciones de Asia, los insumos asiáticos, cómo los vas a proyectar, cómo vas a discutir el tema energético, etcétera. Esas cosas las vamos a tener que manejar de otra manera. Como dices, la plática continuará en septiembre y bueno, la realidad en principio es más restrictiva que como estaban. En ese sentido no es buena noticia, y la buena noticia es que simplemente no se rompe. Ahora, salió un anuncio de un 10% adicional en aranceles
por maltrato laboral en el mundo. Simplemente lo que hizo Trump es que nos había amenazado con 10% por 150 días al mundo por un tema de revisión, lo cambió a este 302 o sea, fue un cambio de aranceles de 10%. Afortunadamente para México es lo que no tenga que ver con el TEMEC y está forzando a las empresas a que se alineen al Tratado de Libre Comercio para tener un beneficio arancelario, pero con cada vez más restricción de contenido regional. De acuerdísimo. Oye, muy breve porque se nos está acabando el tiempo. Dentro de las malas noticias que recibimos de México en términos de poca inversión, consumo medio estancado, un crecimiento muy magro, etcétera. La buena noticia vino con la inflación de la primera quincena de julio, ¿no? Estar ya en la subyacente abajo del 4% con 3,95, pues sí es noticia, ¿no? Creo yo que este año en la subyacente vamos a estar terminando en diciembre ligeramente arriba del 4, pero bueno, la tendencia ha sido buena. ¿Tú crees que sea sostenible esto? Sí, porque los discursos se contraponen, ¿no? O sea, México a lo mejor, México dice, aquí puedo bajar tasas por el buen dato de inflación, pero cuidado, porque si Estados Unidos la sube, se va a generar un problema adicional. La tasa de inflación se acercó a la meta, al 3%. Esto no lo habíamos visto en mucho tiempo, eso es muy buena noticia, pero hay que hacer mucho hincapié. Nos ayuda mucho la parte no subyacente, los agrícolas, los productos agrícolas, los productos que no tenemos control. Aquí hay una buena tendencia de contención de la inflación. Banxico ha ganado en su discurso de que la inflación iba a ser temporal. El problema es en ciertos sectores, y ahí es la preocupación que no podemos olvidar y que tenemos que tener mucho cuidado. Los servicios siguen siendo muy caros, la inflación está más pegada, arriba del 4,5% en la mayoría de los servicios, no parece que bajan, ya llevan pasado muchos meses, están enfocados y posiblemente son presiones laborales de salarios y políticas que ha implementado esta administración que los mantiene ahí. Entonces, Banxico tiene que ser muy claro y cuidadoso en contemplar esta posibilidad, porque esto significa que la inflación de futuro, pues no necesariamente ya está controlada, ¿no? Mi querido Jorge, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por tus comentarios, pero sobre todo gracias a todos ustedes que están con nosotros aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel. Que estén todos muy bien. Hasta la próxima semana.